Pueden tomar asiento y pues vamos a disponernos a escuchar, a leer de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Éxodo, el libro de la ley del Éxodo, capítulo 34. Es una escritura que está en el Éxodo 19, que está en Éxodo 24 y que también se encuentra en Éxodo capítulo 34. De una o de otra manera es la repetición de la ley dada en el capítulo 19. Hemos hablado acerca de la antropología. Hemos estudiado al hombre, el cómo fue creado y en la libertad en la que fue puesto en el huerto del Edén. Hemos hablado de esa libertad que hay de Dios hacia el hombre, y no solamente vimos la libertad espiritual, sino también vimos una libertad física que Él llevó a cabo en sacar a su pueblo de Egipto. Después vimos cómo podemos vivir en una libertad espiritual en Cristo Jesús. Y decíamos que teníamos que hablar también acerca del pecado. Esta doctrina del pecado se considera una rama de la antropología o del estudio del hombre, y teológicamente se conoce como amarteología. Es la doctrina que estudia el pecado, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Este término de amarteología es aplicable al pecado, ya sea como acto o estado o condición, y significa una desviación del fin o del modo señalado por Dios. Y también dijimos que cuando abrimos la Biblia siempre nos habla de Dios, de pecado y de rendición. Definitivamente en la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que hablan de pecado, pero también vamos a encontrar muchos pasajes que hablan de gracia. Y vamos a ver cómo la Biblia va a mostrarnos que Dios mira el bien, pero que también Dios está mirando el mal. Entonces, vamos a leer aquí, dice el 34:1, y Jehová le dijo a Moisés, ya salieron del Éxodo, ya llegaron al monte Sinaí, y Dios habla con su pueblo. Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre de esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ya recordemos que Dios le dice que descienda porque su pueblo se ha corrompido. Ya han hecho un becerro de oro y ya está una fiesta desenfrenada. Moisés, cuando ve eso, rompe
quiebra, arroja las tablas, ¿sí? Ok, vamos ahora, Éxodo 34:1. Vamos ahora. Padre, pues aquí estamos en esta mañana. Queremos estudiar su palabra, queremos conocer más acerca del pecado, y qué mejor libro para entender lo que es pecado, Señor. Queremos pedirle que sea su hermoso Espíritu Santo el que venga a dirigir la vida de cada uno de nosotros, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón, que abra nuestros oídos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que en esta mañana están aquí. Pues, Señor, los ponemos en sus manos para que cada escritura, cada pasaje de la Biblia sea para bendición de cada uno de nosotros, Señor. Rogamos por los que están en sus hogares, que ya se conectaron, que están siguiendo también este mensaje, que usted sea con ellos, que los ayude y que también les dé sabiduría y les dé entendimiento. Pues aquí estamos, Señor. Sea con nosotros, pues, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, aquí seguimos en el 34:2. Ya Dios va a volver a repetir la ley y dice en el 2: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Recordemos que es el lugar donde Dios se manifestó a Moisés, después a su pueblo, y pues de ahí partieron hacia la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Solamente a Moisés se le permitía subir a la presencia de Dios. Recuerden ustedes que hasta este momento en el libro del Éxodo se le está dando la ley, todavía no existe el sacerdocio. Se va a establecer con Aarón. En el libro del Levítico nos explica cómo se establece, y la única persona que se puede acercar a Dios es Moisés. Bueno, otra cosa que hemos dicho y que vamos a repetir tal vez del mensaje anterior es que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, es un Dios que desde que creó al hombre se manifestó a él y le comunicó, escuchen esto, y le comunicó cuál era su voluntad. Y una vez que Dios comunica su voluntad, el hombre, como lo vimos en el estudio anterior, en su libertad decide si lo obedece o no lo obedece. Sucedió con Adán. Vamos a hablar del pecado y sabemos que es el primer pecado que se cometió. Entonces podemos preguntarnos qué es pecado. Es desobedecer algo establecido por Dios que ya tenemos conocimiento, ¿sí? Entonces ya teníamos, Adán y Eva ya tenían el conocimiento, y así hasta este momento que fue una revelación oral con Abraham, oral con Noé, pero ahora ya es una revelación escrita. Entonces, seguimos. Solamente Moisés hasta este momento. 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí.
como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Llegó, Dios se revela a él y empieza a adorarle y empieza a alabar Moisés a Dios. Recordemos nosotros, o cada uno de nosotros, ¿quién es Moisés? Moisés era judío, que nació en Egipto, que fue alguien que quiso matar el faraón, pero que fue adoptado por la hija de faraón, ¿sí? Y que creció como un egipcio. Recordemos que él, aunque sabe del pueblo de Israel o de los judíos, no conoce a Dios, y que en el capítulo 3 Dios se revela a él, y se revela de una manera sobrenatural, ya que se revela o se aparece en una zarza ardiendo. ¿Cuál es lo sobrenatural? ¿Que una zarza arda? Definitivamente no, porque cualquier hierba, cualquier hoja seca arde, aún a veces ya lo hemos visto en el bosque, sola, con el reflejo de un vidrio, ¿correcto? Sino ¿cuál es lo sobrenatural? Que la zarza esté ardiendo y que no se consuma. Ahí es donde a Moisés le da miedo, quiere ir a la zarza y Dios lo detiene y le dice: detente, porque el lugar donde tú estás es santo. También desde Génesis y con Moisés y en toda la Escritura, Dios muestra la santidad. En la Biblia solamente vamos a encontrar dos cosas: santidad y pecado, no hay más. Hay hombres que llevaron una vida ejemplar, aunque fueran pocos, o aunque sean pocos, sí hay hombres que llevaron una vida ejemplar, y que la llevaron no por su capacidad, sino por la confianza que pusieron en Jehová y la ayuda que Jehová les dio. Ok, seguimos. Entonces aquí ya Moisés conoce a Dios, ya tuvo un encuentro personal con él, ya le llama, ya sube al monte, ya le adora, le alaba y le glorifica, y espera que le dé las tablas de la ley. Ok. 6. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, ¿verdad? El mismo Jehová dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ahora, ¿qué atributos le pone Moisés a Dios? Primero, que es un Dios fuerte, pero algo que debemos de agradecer es que es un Dios misericordioso, piadoso, y que tarda para la ira. Ya dijimos cuando estudiamos el Éxodo, la libertad física o política, ya vimos que Dios le habla a Abraham, y ya vimos que le dice: todavía la maldad del amorreo, del eteo, del fereceo y del jebuseo todavía no ha llegado a su límite. Ahí está extendiendo su misericordia, es lento o tardo para la ira, y es grande en misericordia y en verdad. Ahora, todo esto tenemos que entender que todo esto nos ayuda a conocer más a nuestro Dios. Y cuando yo conozco a Dios, sé cómo va a actuar, o sé cómo actúa en diferentes circunstancias de nuestra vida.
No es que a veces podamos decir, va a suceder esto, y estemos descubriendo algo. No, es que ya sabemos cómo actúa Dios y lo que va a pasar, ¿correcto? Ok. 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, con esto, a mí y yo creo que a cada uno de ustedes nos va a quedar claro qué es el pecado. Y esta es la primera vez que menciona el pecado con sus 3 nombres que le da el Antiguo Testamento. Solamente son estos 3, ¿sí? Los demás son sinónimos. Vamos a ver. Que guarda misericordia a millares. Ahora, que perdona. Ahora, también la noticia, o lo vamos a ver al final, es que en Cristo hay perdón de pecado. Hay el perdón de pecado. No solamente vamos a enseñar la enfermedad en la cual cayó el hombre, que es enfermedad, pero así le han nombrado algunos pecados, pero es pecado. Para Dios es pecado, ¿sí? Es violar una ley ya conocida. Es pecado. Ok, entonces, ¿cuál es el primer pecado que perdona Dios? La iniquidad. Ahora, ¿qué significa la iniquidad? Escuchen, es una palabra hebrea y significa doblarse o retorcerse. Sin querer, algunos de nosotros la hemos usado para decir, este mi hijo se torció. Y dice el dicho, árbol que nace torcido ya no se endereza. Entonces, bueno, la palabra iniquidad significa doblarse o retorcerse. Y luego encontramos rebelión, y aquí dice iniquidad, la rebelión, y la rebelión es transgresión o quebrantar la ley. Seguimos, es transgredir o quebrantar la ley. Y por último dice pecado, y significa errar al blanco, desviarse de la senda. Dicen algunos predicadores que es como alguien que intenta tirar el arco y tirar una flecha al punto, ¿verdad? A donde debe de llegar, y sale desviada. Así es el pecado. Se llama en el Nuevo Testamento la palabra pecado se llama amartía. Por eso es el estudio de la amarteología del pecado. Y hay 2 palabras que también aparecen. Lo estudiamos cuando estudiamos el libro de teología en la escuela dominical. Ok. Hay una que es muy infrecuente, no aparece mucho, es paraptoma, y sugiere caer o perder el camino. Vayan por favor a Hebreos 6:6. Ahorita vamos a regresar aquí. Hebreos 6:6. Hebreos 6:6. Miren, lo voy a leer desde el 4 para que entendamos a alguien que conoció de la palabra.
Dice, porque es imposible, 6:4, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, número 1, y gustaron del regalo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez que renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos ¿qué? ¿Qué nos quiere enseñar? Alguien que gozó de la presencia del Espíritu Santo, alguien que fue iluminado para entender el mensaje de la palabra, alguien que estuvo caminando con el Señor y recayó. Es imposible, dice, que vuelva a querer nacer de nuevo. No podemos decirle, ven, acepta a Cristo Jesús una vez más. No. Lo único que tenemos que hacer a estas personas es decir, arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios y sigue tu camino. ¿Por qué? Porque has caído o has perdido el camino. Y hay otro pasaje, Hechos 1:25, y hay otra palabra, Hechos 1:25. Hechos 1:25. Y habla de Judas. Y habla, la palabra es una palabra a la de paratoma, de manera similar es parábasis. Parábasis. ¿Dónde? Hechos 1:25. Y ya la palabra que aparece aquí es parábasis. Y la que dice transgresión. Miren lo que dice: para que tome la parte de este ministerio. Está hablando de Judas y están hablando del que va a ocupar su lugar. Y su apostolado, de que cayó, aquí está la palabra, cayó Judas. ¿Por qué cayó? Por transgresión, para ir a su propio lugar. Entonces, vemos que estas palabras aparecen para, además de iniquidad, rebelión y pecado. Ya vimos que transgresión es rebelión. Ok, Santiago 2:9, más adelante, Santiago 2:9. Santiago 2:9. Dice así. Y también habla la palabra parábasis. Parábasis. Dice Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometen ¿qué? Pecado. Y quedan convictos por la ley, ¿cómo? Como transgresores que están violando una ley de Dios. Tiene que quedar muy claro en nuestras vidas que cuando nosotros conocemos de la Escritura y no lo hacemos, ya estamos transgrediendo su palabra. Y ya estamos, ¿qué? Pecando. Por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Ahora, en la Escritura, hermanos, recogemos todo tipo de detalles o de historias, de todo. Ya dijimos que tanto del bien como del mal, desde las más insignificantes malversaciones, hacer mal uso, una malversación,
es hacer mal uso o hacer un uso indebido de algo que te pusieron a administrar, ¿sí? O del dinero. Y encontramos en el libro de Hechos la historia de Ananías y Zafira. Hicieron un mal uso del dinero que recibieron y decidieron mentirle al Espíritu Santo. Habían prometido dar el precio de la heredad, y cuando tuvieron el dinero, sintieron que era demasiado y decidieron. Ahora, entendamos esto aquí. Todos los pasajes que podamos ver de la Escritura en cuanto a pecado, vamos a notar que el hombre decidió hacerlo. Algo muy importante es que como creyentes, como sin conocer a Cristo, éramos esclavos. O la gente que conoce a Cristo, aunque no quiera robar, aunque no quiera mentir, aunque no quiera drogarse o X, lo hace. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el creyente ha sido libertado, ha sido hecho libre. ¿Correcto? Pero aún en su libertad puede decidir cometer el pecado que decida. Y ahí me gusta mucho cómo dice, decidieron sustraer del precio de la heredad. Sabemos qué sucedió con ellos. Ok, encontramos la violación de la concubina de Levita por los de Gabaa, y vemos actos de veras horribles. Vemos cosas como el maltrato verbal que da Simeí cuando David va huyendo de Absalón. Simeí lo ve y le dice, estás recogiendo lo que sembraste, eres un tal por cual y te va a ir más mal, y le está diciendo hasta de lo que se va a morir Simeí. Pero algo que yo veo grave en la Biblia es lo que el pueblo de Israel estuvo dispuesto a hacer. Jeremías 7:27. Jeremías 7:27. Jeremías 7:27. Dice, me gustaría que pudieras leer este libro o este capítulo. Es el capítulo que más repite que se escuchó la verdad, o que se escuchó la palabra, o que se escuchó lo que Dios pide y no se obedece. Capítulo 7 de Jeremías. Dice así, o voy a leerlo desde el 26. Pero no me oyeron. Es la queja de, ya esta es la sexta vez que dice esto, yo voy aquí, pero ya es la sexta. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que ¿qué? Endurecieron su cerviz. La cerviz es no doblar tu cabeza, sino mantenerla en esta posición. Y todos conocemos que hay soberbia. Lo que no te hace doblar la cabeza es la altivez, es la soberbia. Cuando tú te sientes más que cualquiera. En esa postura, en esa posición se encontraba el pueblo de Israel. Vamos a ver cuántos personajes fueron tan malvados. Vamos a ver cuántos reyes, tanto del norte como del sur, fueron pecadores, fueron malvados. Yo creo que si nosotros dedicáramos a estudiar cada personaje,
acabaría el año y seguiríamos. Pero no los vamos a estudiar, no se preocupen. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron, ¿cómo? Peor que sus padres. ¿Cómo fue el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto? ¿Alguien recuerda las características que hemos dicho del pueblo? ¿Alguien? Incredulidad, desobediencia, rebelión y apostasía. ¿Sí se acordaron? Ahora este es el orden, porque yo empiezo a decir en esta mañana, se me hace que lo que el pastor dice le exagera, le está exagerando un poquito. Ya hay incredulidad. Y como estás pensando que estoy exagerando, ¿viene qué? La desobediencia. No pasa nada, solamente va a ser un poco, no voy a llegar hasta el extremo. Y empiezo a acomodar las cosas a mi manera, ya no a la manera que Dios lo estableció. ¿Sí? Ok. Dice, se hicieron peor que sus padres. Y ya sabemos cómo fueron los padres. Bueno, estos ya eran peor. Ahorita vamos a saber por qué. Tú dirás todas estas palabras. Ahora, tú ve y dilas. Tú ve y publícalas. Tú ve y predícaselas. Ahora, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer? Ya despierten. No va a hacer caso. ¿Las va a escuchar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Igual. Ya apúrese ya. Tú pues dirás todas estas palabras, pero no te irán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás por tanto. Ahora escuchen la sentencia. Esta es la nación que... Ahora, ¿no la escuchó? Por supuesto que sí. No la obedeció. Aquí en la palabra escuchar, sí la escucharon, pero no la obedecieron. Sigo. Dice, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió, aquí está, corrección. Por lo tanto, pereció la verdad, y de la boca de ellos la palabra fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas. Dios le dice a Jeremías, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones, los ídolos, en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, manchándola. Y han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, a los ídolos, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Ahora, miren, vamos a dar algo de lo que este pasaje es más mal utilizado por los testigos de Jehová. Dice, Dios no va a mandar a uno de sus hijos al fuego. Y debemos de entender que Dios no va a mandar a nadie al infierno, que cada uno de nosotros va a decidir dónde va a pasar la eternidad. El que acepta a Cristo Jesús va a pasar la eternidad con el Señor. El que lo rechaza, él rechazó el mensaje de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vemos aquí que el hombre es capaz de hacer las cosas más horribles.
en contra del ser humano, por supuesto, pero también en contra de Dios. Ok. Dice aquí, la pasmosa variedad de pecado en la Biblia refleja la totalidad de la depravación humana. Juan 8:7. Juan 8:7. Juan 8:7 dice así. Recordemos que es una historia donde el pueblo o los judíos, sacerdotes, le llevan una mujer que la encontraron en adulterio. Dice, y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, él siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, los que estaban acusando a esta mujer, al oír esto, acusados por ¿qué? Su conciencia, y aquí vamos a hacer un alto, además de la revelación que Dios dio al hombre oral, además de la revelación que Dios dio al hombre escrita, también puso una ley en su corazón. El hombre, sin que Dios le hubiera dicho nada oralmente o a través de la escritura, el hombre sabe qué es bueno y qué es malo. A mí me sorprende ver un niño que todavía no sabe leer o que todavía no sabe hablar o medio empieza a hablar, pero sí sabe cuando hace algo indebido. Ustedes tienen hijos. Ahora los niños son más inteligentes y más capaces que los niños de nuestra edad, o los que fuimos niños. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas cosas con las cuales abren su mente, los colores, los juguetes tienen un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y los niños ahora hacen algo indebido y se esconden, ¿cierto o no? O tratan de esconderse. ¿Quién les dijo? ¿Cómo se enteraron que hicieron algo mal? Porque tienen una conciencia, porque tienen una ley aquí en su corazón y saben perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay manera el día de mañana que cualquier persona esté delante de Dios le diga, es que yo no sabía esto o yo no sabía aquello. Ok, no vamos a ver otro pasaje porque ya lo vimos la semana pasada o las semanas pasadas. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis 6:5? Que toda la humanidad, su tendencia era ¿qué? Hacer lo malo. Y vimos Eclesiastés que una cosa entendió Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó ¿qué? Muchas perversiones. El pecado se ejemplifica y se personifica desde las primeras páginas de la Biblia. La caída de Adán y Eva nos enseña que el pecado como consecuencia trae vergüenza y culpa. ¿Qué dice Génesis 4:7? Génesis 4:7. Es una advertencia de Dios para Caín. Dios conoce los pensamientos
Y Dios conoce el corazón de Caín. Ok. Y dice aquí, Génesis 4:7 o 6. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has molestado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué? 7. Si bien hicieres, ¿qué dice? No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? Algo que tenemos que aprender es que por lo que hagamos, no debemos de esperar que nos aplaudan. Dice, si bien hicieres, ¿qué? No serás enaltecido. Pero si no lo haces bien, si no lo haces como yo espero, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado a cada momento acecha. Ahí está. Ya vimos que es toda la humanidad, porque si en este momento, cuando Jesús dijo que cualquiera que estuviere libre de pecado, que arroje la primera piedra, y todos a la palabra de Jesús fueron soltando ¿qué? Su piedra. Lo mismo más adelante, no Jesús, sino Pablo dijo: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. ¿Qué condición, en qué condición pone el pecado al hombre? Ok, voy a terminar este pasaje. Ahora, con todo esto, ahora, en esta situación en la que ya estás, en todo esto que está pasando y que ya decidiste tú, ¿quién lo decidió? Caín. ¿Qué decidió? Voy a matar a mi hermano. Le voy a decir que salgamos al campo, le voy a decir que pues pasemos una buena tarde por allá. Es que otra cosa, el pecado se planea, el pecado se mide en las consecuencias, el pecado se trata de ver qué va a pasar si lo hago y qué no va a pasar, y al final, aunque sabes las consecuencias, ¿qué? Lo haces. Aquí está, y Dios está hablando escuchen esto, Dios le está hablando a Caín, pero estoy seguro que cuando nosotros decidimos hacer algo indebido, también Dios nos ha dicho, nos ha advertido, nos ha querido detener. ¿Y qué le hemos dicho? De todos modos lo hago, de todos modos sigo, no importa lo que tú digas. Ese es pecado. Eso está en contra de la ley de Dios o de la voluntad. Algo que hemos dicho es que Dios ha legislado sus leyes. Es interesante cómo el hombre a veces quiere cambiar esas leyes, porque ya han avanzado muchos años cuando se dio esta escritura, y porque pareciera, ya dijimos eso, que ya puede ser obsoleta para los días. No. Este libro nunca pasará de moda, nunca. Vamos a seguir. He ido a hogares de inconversos. He abierto la Biblia en Génesis 3, ¿verdad, Rollos? He abierto la Biblia en Génesis 3
y la he leído y la hemos aplicado a nuestras vidas como si fuera escrita, hubiera sido escrita ayer, y se aplica para el día de hoy también. He abierto la Biblia en Juan 3, he compartido la historia de Nicodemo y la aplico a cada época de la historia. He abierto la Biblia en Hechos 9, compartiendo la vida de Pablo, y se aplica a los días de hoy. Estudia esas lecciones. Génesis 3, Juan 3, Hechos 9 y Filipenses 3. ¿Sí te los ha dicho María? Esos estudiados y compárteselos a la gente. Verás que no son obsoletos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, ¿qué? A ti será su deseo. Lo vas a querer hacer. Ahora, pero tú puedes. ¿Y tú qué? Te enseñorearás de él. Hermanos, tú lo puedes rechazar. ¿Qué advertencia de Dios? El pecado es el acosador escondido tras la puerta y cubre con una larga y oscura sombra el resto de la historia de la humanidad. El pecado acecha la puerta como un monstruo depredador, que del cual deberíamos de huir. ¿Qué hizo José ante la esposa de Potifar? Huyó. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Huye. ¿De qué? De las pasiones juveniles. Y cada que nosotros podamos sentir que hay pecado cerca de nuestras vidas, lo que tendríamos que hacer es una retirada. Huir, literalmente, huir. La próxima semana vamos a ver que el pecado es como una enfermedad de la que hay que deshacerse. Yo sé, yo he dicho en toda esta pandemia que el COVID-19 iba a traer muchos resentimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que alguien tiene COVID, ¿qué hacemos? Nos alejamos. ¿O alguien ha ido ya una vez que sabe que tiene COVID a visitarlo? ¿O sí? ¿Hay alguien aquí? Sí, dice que sí. Son valientes entonces. Y son valientes también entonces para el pecado, porque si no le huyeron al COVID, menos al otro que casi creemos que no es mortal. Bueno, yo creo que la mayoría no quiere saber dónde hay un contagiado. No quiere estar donde hay una reunión masiva, porque es más fácil el contagio. Entonces, así debería de ser nuestro sentir al pecado. Huir, no tener comunión, relación con nadie que quiera permanecer en el pecado. ¿Qué dice Romanos 7:8? Romanos. Vean cómo toda la Escritura nos sirve. Ahora, este es un pasaje muy polémico. Este es un pasaje donde, pues algunos dicen que es un creyente, algunos dicen que es un inconverso,
Algunos dicen y toman este pasaje para mostrar que no se puede vivir una vida sin pecar. Entonces, es un pasaje muy polémico. Pero algo que sí enseña es 7:8. Vamos a leerlo. Mas el pecado, está hablando acerca del pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley que fue dada, ¿verdad? Yo ya sé que esto es malo, ¿se convierte en qué? Si yo lo quiero hacer, se convierte en pecado. Ok. Produjo en mí toda codicia. Antes de que dijeran que la codicia era pecado, yo no codiciaba. Pero una vez que me dijeron que es prohibido, yo quiero. Otra cosa que voy a decir. Muchos creyentes tenían un problema. Unos tenían un problema de una manera y otros tenían otro problema de otra manera. Sobre todo cuando estamos hablando de pecado y estamos hablando de vicio. ¿Cierto? Yo digo, yo tuve un problema grave con el alcohol. Para mí ese era mi problema más grave. De adolescente, de joven y ya como un hombre casado. Escuchen esto, nunca tuve problemas con la pornografía. Y vengo aquí y ya tengo años en el Evangelio y dice el pecado, ven. Y yo digo, órale, ¿qué? Si yo encontraba revistas de mis hermanos, jóvenes, solteros, y las tiraba, porque las tenían ahí en la casa. Y yo nunca tuve problemas. Y no he tenido, gracias a Dios. ¿Por qué? Pero el pecado me dice, ven, velo, pruébalo. Y yo digo, si no lo hice cuando no conocía a Dios, bonito me voy a ver, pero yo estoy seguro que de pecar, de volver a tomar, no lo voy a hacer. El diablo me ha puesto otros caminos que quiere que yo caiga. ¿Cómo es posible? ¿Estamos? Por eso Pablo dice, ahora, empezamos a vivir con el pecado y pareciera que es normal. No, pues que mataron a unos aquí. Ah, sí, hace 8 días mataron a 3. Ah, no, y ya se nos hace normal que todo. Y tenemos cada día que estar alerta. Imagínense, no, yo no debo de tomar, y no cuido otras áreas. No, ahora para mí todo lo demás es problema, menos el alcohol. ¿Cómo ven? Yo no sé si hayan tenido algunas cosas como esas al hablarle a alguien que tiene problemas de adicción. Tenemos que entender, hermanos, el pecado es, seguimos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí ¿qué? Ni codiciaba nunca nada. Pablo dice, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Y yo sin la ley, dicen algunos, él trató de vivir por sus obras, ¿verdad? Por sus fuerzas, por su capacidad, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero el venido el mandamiento, el pecado ¿qué? Revivió. Y entonces me di cuenta que yo era un hombre muerto. Si no es por el pecado, por la ley, por la escritura, yo digo que estoy bien. Yo digo, todos lo hacen. Sí, pero todos están en contra de la voluntad de Dios. Romanos 6:5, Génesis 6:5, ya vamos a terminar. Dicen, todavía falta.
Génesis 6:5. Vamos ahí, vean. Ya es un pasaje que ya hemos leído. Ahora dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué? Era mucha en la tierra. Bueno, este pasaje ya es obsoleto. ¿Por qué, Pedro? Porque hoy todos se portan bien. ¿Sí? No, está igual. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo deseo y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? El mal. Y le dolió a Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió, ¿qué? En su corazón. ¿Cómo estará Dios en estos tiempos, donde se defiende tantas cosas en contra? Hubo 2 marchas, ¿sí ven las noticias? Hubo 2 marchas defendiendo cosas tan terribles, pero esa gente que defiende sus derechos viola todos los derechos de los demás y de la ciudad, o hace daños graves. Qué cabezas tan enfermas, qué cabezas tan enfermas. Por eso Isaías dice, desde la punta de la cabeza hasta los pies es una podrida llaga, es una hinchazón que ya apesta. Así está la humanidad. ¿Será obsoleto Isaías, que fue escrito 700 años antes de Cristo? Nada es obsoleto. 6:5. Y vio Jehová la maldad de los hombres en la tierra, todo signo de los son de ellos era de continuo, solamente que. Entonces, el pecado, o como lo hemos denominado, el acosador, no está falto de víctimas. Estas incluyen a toda la raza humana. Entonces, ¿qué puedo decir yo en esta mañana? Pues que es un privilegio que Dios me haya buscado. Es un privilegio que yo haya decidido creer en su palabra y reconocer que necesito de Él. Es un privilegio que Él me haya permitido nacer de nuevo, recibir al Espíritu Santo y poder decirle al pecado, no, no quiero, no debo, no lo voy a hacer. Qué maravilloso. Porque si yo hago algo, entonces no falló Dios, fallé yo. Yo lo decidí, a pesar de saber y a pesar de lo que iba a pasar. ¿Por qué todo pastor que intenta tener una relación, porque lo intenta, cuando lo sorprenden, quiere continuar de pastor? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Si sabía perfectamente qué, las consecuencias. ¿Por qué un esposo, cuando es infiel y le descubren, espera que la mujer no diga nada? ¿Por qué? Si por eso se escondía, para que no supiera nadie, pero todo sale a la luz. Porque el que empieza a sustraer algo de su empresa espera no ir a la cárcel. ¿Le sigo? Ya mejor ahí, porque ¿qué dice? Miren, no solamente toda la raza, desde Génesis 1 hasta Génesis 11 vemos a los hombres con la misma condición. ¿Recuerdan ustedes a los hombres con el mismo pensamiento?
Vamos a hacer una torre que llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo, para que si Dios se le ocurre mandar otro diluvio, ya no nos agarra desaprevenidos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo malo, pero hay que hacer una torre por si las dudas. Ahora vemos, no solamente vemos una ciudad completamente llena de pecado y de maldad, Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice 13:13? Génesis 13:13. Génesis 13:13. Miren lo que dice. Lo voy a leer desde el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, entendamos que Lot se fue acercando. ¿Qué necesidad tengo yo de acercarme? Ninguna. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. ¿Contra quién? Contra Jehová en gran manera. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía era en contra de Dios. Y hermanos, todo lo que la gente hace que no conoce a Dios es en contra de Dios. Aún lo bueno que tú haces o lo malo que tú haces es en contra de Dios. Recordemos que Jesús les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad. Y le preguntaron: ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo, porque estuve desnudo, porque estuve hambriento y nunca me dieron, nunca me vieron, nunca me visitaron, nunca me ayudaron, ni nunca me dieron de comer. ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo estuviste enfermo? ¿O cuándo estuviste preso? ¿O por cuánto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos de mis hermanos? No me lo hiciste a mí. Benditos de Jehová, vengan. ¿Por qué? Porque estuve desnudo y me cubriste. Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste, me diste de comer. Y ellos preguntaron también: ¿y cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, me lo hiciste a mí. Hermanos, con nuestra vida, cada día, nosotros hacemos lo bueno delante de Dios o lo malo. El apóstol Pablo dice que iba rumbo a Damasco y que llevaba papeles, que llevaba órdenes, poder, pues para matar si era necesario a los que creían en Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Derribándolo al suelo, quitándole su orgullo, quitándole su soberbia. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo: si eres Jesús, estás mal de la cabeza. Yo no te persigo a ti, yo persigo a ellos. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces al aguijón. Te estás poniendo con Sansón a las patadas y te voy a lastimar, Pablo. Te voy a lastimar si no dejas de perseguir a mis hermanos. Dice la Biblia que Saulo
poniéndose de pie, dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y a partir de ahí, el apóstol Pablo se convirtió en el creyente, en el seguidor, en el apóstol más grande de la historia. Entonces, Dios ve lo que vamos a hacer hoy bien. Dios ve lo que vamos a hacer mal hoy. Este es el pecado y nosotros debemos de mantenernos firmes en Cristo Jesús.